Buenas tardes, compañeros y licenciados. Estando en el marco de la Feria Gastronómica de Bioquímica de este tercer periodo del año lectivo, el 2020, a nuestro grupo le tocó la macromolécula de las proteínas. El mismo está conformado por Kelvin Moreira. Cepadilla, Eduard Cabrera y mi persona Irexi Manzanares. Para comenzar con esta presentación, comenzaremos viendo lo que son las proteínas. Pues, como la mayoría de nosotros ya debemos de saber, las proteínas son macromoléculas que están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos se unen entre sí por medio de enlaces, los cuales nosotros conocemos como enlaces peptídicos. ¿Ok? También debemos saber que para que estas cadenas de aminoácidos sean consideradas como proteínas, deben tener más de 10.000 unidades. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero la mayoría de ellos también tiene azufre y fósforo. Ok, las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de que participan en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Es por eso que son indispensables, es decir, son muy importantes para nuestro cuerpo. Hablaremos un poco de las funciones de las proteínas, ¿ok? De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno. También son muy importantes para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como cuáles, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. También ayudan a transportar determinados gases, como lo son el oxígeno y el dióxido de carbono. Nosotros ya sabemos a través de nuestras venas y arterias. También estos funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Y nos preguntaremos, ¿qué es presión oncótica? Nosotros no hemos escuchado, o por lo menos tal vez la mayoría no lo hemos escuchado, como lo era mi caso. Y para saber qué es presión oncótica, primero tenemos que saber qué es presión osmótica. Y la presión osmótica puede definirse como aquella presión que se debe aplicar a una solución para detener un flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Okay? La presión que se debe aplicar a una solución para detener cierto flujo. Esa es la presión osmótica. Y la presión oncótica, entonces, es un tipo o es una forma de presión osmótica. Y esta se da debido a la diferencia de concentración de proteínas plasmáticas, las cuales existen entre el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Otras funciones específicas de las proteínas son, por ejemplo, la de los anticuerpos, ya que son un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. También está el colágeno, que es una proteína muy importante porque su función es de resistencia y lo hace imprescindible en los tejidos de sostén. También está la miosina y la actina, que son dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras funciones. Entonces, proseguiremos con esta presentación. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de lo que son las propiedades y las clasificaciones de lo que son las proteínas. Ahora, cuando hablamos de propiedades nos referimos a dos cosas, lo que es la solubilidad y lo que también encontramos lo que es la estabilidad. Cuando nos referimos a la estabilidad, nos referimos más que todo al tiempo en que las proteínas pueden permanecer estables y pueden seguir siendo proteínas. En otras palabras, el tiempo de vida. Y cuando nos referimos a lo que es la solubilidad, nos referimos al pH que se encuentra en ello. O sea, una forma de decir que el pH y los enlaces permanezcan bien, de forma que la proteína no se pierda o la especificidad no se pierda en la misma. A eso nos referimos cuando hablamos de esas dos funciones. Ahora, también encontramos algunas otras propiedades que son secundarias en lo que son las proteínas, las cuales son el amortiguamiento, las cuales también podrían ser lo que son del amortiguamiento, lo que también podemos encontrar que es la especificidad
y el nivel de electrolitos. Ahora, cuando nos referimos a lo que es la especificidad, viene siendo casi lo anterior, el pH, ¿verdad? Por eso es que no es recomendable cuando nosotros cocinamos carne, por ejemplo, lo friamos demasiado, sino que lo hagamos a la plancha, porque el pH se empieza a perder, ya que los enlaces de proteínas se empiezan a romper en esa misma. Entonces no es recomendable hacerlo. Cuando hablamos del amortiguamiento no nos referimos, ¿verdad?, si estos van a ser bases o van a ser ácidos. Y cuando hablamos de el nivel de electrolitos nos referimos a si estos van a ir del polo positivo o van a empezar a inclinarse al polo negativo. Ahora, para la clasificación de lo que son las proteínas lo podemos dividir de 3 tipos de formas, las cuales son las siguientes. Lo podemos dividir conforme a su composición, conforme a su conformación y conforme a lo que es la solubilidad. Cuando hablamos de conformación, pues nos estamos refiriendo a varios tipos. En este aspecto podríamos decir que nos estamos refiriendo a lo que es, a ver, ¿cómo se los podría explicar? Por ejemplo, la forma en la cual es la proteína, que puede ser fibrosa, puede ser globular o puede ser mixta. Cuando hablamos de globulares, nos referimos a que no es soluble al agua. Cuando hablamos de lo que es fibrosas, nos referimos a que es soluble al agua. Y mixto, pues como les dije anteriormente, pues tiene de las dos funciones en la misma. También, pues encontramos que podemos dividirlas conforme a su composición. Y en su composición encontramos dos, que son simples y complejas. Si hablamos de simples, nos referimos a que son homoproteínicas. ¿Homoproteínicas qué es? Es que simplemente contienen proteína. En la misma proteína solo encontramos proteína. Pero cuando hablamos de lo que es complejas, nos referimos a lo que es heteroproteínica. Y hablamos de hetero porque son diferentes. Ahí no solo encontramos lo que son las mismas proteínas, sino que encontramos otras cosas también en esa misma. Ahora, también encontramos otra, que es dividirla conforme a su solubilidad. Y entre ellas encontramos algo muy importante, quiero que lo escuchen. La podemos dividir en 4. Albuminas, globulinas, glutelinas y protaminas. En las albuminas encontramos que simplemente son solubles al agua, conforme a su solubilidad, como les dije anteriormente. Las globulinas simplemente pues son solubles a aguas salinas, ¿verdad?, que contienen bastante sal. Las otras que encontramos que son las glutelinas son solubles simplemente a los ácidos y bases, y las prolaminas que son acuosas al etanol. Y así nos Hola, mi referimos nombre es acerca de Eduardo lo que son las Cavera. propiedades. Estamos hablando de las proteínas. Dentro de las proteínas encontramos dos subtemas muy importantes. En él tenemos la nutrición, pues las proteínas aquí son esenciales en la dieta de nuestro cuerpo. También los aminoácidos que la forman pueden ser tanto como esenciales y como no esenciales. Cuando decimos esenciales es cuando el cuerpo no puede producir sus alimentos por sí mismo, sino que lo tiene que hacer a través de la alimentación. ¿Por qué decimos esto? Porque son especialmente necesarias en las personas en las primeras edades. Por ejemplo, cuando están en crecimiento, que son los niños, los jóvenes e incluso también son las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque ya que hacen posible la producción de las células nuevas. Si bien es cierto, conocemos sobre los esenciales, dentro de esto tenemos 9 aminoácidos esenciales, en el cual el número 1 de ellos sería la histidina, la isoleucina, la leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y por último tenemos la valina. Estos serían los 9 aminoácidos esenciales. Ahora hablamos de los no esenciales. Pues si decimos anteriormente que es cuando el cuerpo no los puede producir por sí mismo, cuando hablamos de los no esenciales, aquí el cuerpo sí los puede producir por sí mismo, sí los puede sintetizar. Entonces es lo contrario con los esenciales. Si bien es cierto, aquí también encontramos aminoácidos no esenciales, que son la alanina, arginina, esparanina, ácido espártico, cisteína, ácido glutámico, glutamina,
glicina, prolina, serina y tirosina. Estos serían los aminoácidos no esenciales. Dentro de eso también encontramos aminoácidos condicionales, que pueden ser regularmente no esenciales, pero en muchos de los casos, por ejemplo, en momentos de enfermedades o estrés que el cuerpo puede presentar, estos aminoácidos se vuelven esenciales. Entonces, ¿cuáles son estos aminoácidos condicionales con el cuerpo puede contar en ciertas ocasiones? Tenemos la arginina, cisteína, glutamina, tirosina, glicina, ornitina, prolina y serina. Esto sería en la parte de la nutrición, que es muy importante que nosotros, cuando hablamos de proteínas, tenemos que saberlo, porque nos ayuda a nosotros, tanto como los no esenciales y los esenciales. Como segundo subtema, dentro de las proteínas tenemos las consecuencias del déficit de las proteínas. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando no tiene suficientes proteínas? Pues nuestros músculos, cartílagos, ligamentos, piel, cabello y uñas están básicamente compuestos de proteína que se constituyen en cadenas de aminoácidos. Pero bien, ¿cuáles son esas señales que nuestro cuerpo nos comienza a indicar cuando tenemos falta de proteínas? Pues la primera sería la fatiga, que sería la fatiga excesiva o crónica. Es la primera señal de falta de proteínas, ya que la deficiencia de este compuesto se deriva directamente de una dieta de bajo contenido calórico. El organismo no cuenta con la energía suficiente para cumplir con las tareas rutinarias. Como siguiente señal que nos tira nuestro cuerpo sería la debilidad del cabello y la piel, que muchas veces nosotros lo notamos y decimos, ¿por qué pasa esto? Y es por esto, por la falta de proteínas. Nos dice que un segundo aviso de la falta de proteína en el organismo es la caída o la debilidad del cabello, que esto pasa muy consecuente en nosotros, ¿no? A veces decimos que solo a las mujeres se le cae el pelo, o a nosotros como personas, o nosotros como los varones. Que nos dice que pues las proteínas mantienen el cabello sano y en su fase de crecimiento, ya que el pelo y los folículos que lo sostienen están hechos de proteínas. La falta de estas moléculas lo debilita y es lo que pasa en muchos de nosotros. Entonces, atendemos estas señales y tenemos que saber que es por falta de proteínas. Como tercera señal tendríamos la pérdida de masa muscular. Un tercer síntoma está relacionado con los músculos. La insuficiencia de proteínas disminuye la masa muscular y por tanto nos impediría realizar actividades físicas que antes podíamos hacer sin mayor esfuerzo. Estas alteraciones musculares es un nivel muy avanzado. Puede originar molestos calambres. Esto nos puede llegar a pasar a nosotros muchas veces, incluso estando jóvenes. Como cuarta señal tendríamos la enfermedad con frecuencia, que muchas veces nosotros con nada, con un cambio de clima ya nos pega gripe o algún resfriado, entonces es por falta de proteínas también, entonces debe tener mucho cuidado. Una cuarta señal que alerta sobre la falta de proteínas es la frecuencia con la cual nos enfermamos. Es imposible que el sistema inmunológico funcione sin proteínas. Los anticuerpos son en sí mismos una estructura proteica. Es lo que nos protege a nosotros prácticamente de que no nos entren enfermedades que siempre nos pasan a diario. Como última señal que nos indica nuestro cuerpo con la falta de proteínas, tenemos las gases y estreñimiento. Y finalmente, la falta de proteínas es asociada también con problemas digestivos, como gas y estreñimiento. Para una correcta digestión, los aminoácidos son fundamentales y sus niveles son directamente proporcionales a nuestro consumo de proteínas. Estas serían las señales que uno debe tener en cuenta. Si presentamos más de algunas 3 de estas, tenemos que saber que nuestro cuerpo necesita proteínas, así que debemos de cuidarnos. Muy bien, para continuar con esta práctica, ¿verdad? Con esta exposición sobre las proteínas, ahora vamos a tocar lo que es la dieta. Sabemos que las proteínas son muy importantes porque constituyen básicamente la masa corporal del cuerpo. Entonces tienen una gran importancia para lo que es nuestro diario vivir. Entonces vamos a ver una dieta, ¿verdad? Cómo
calcular cuánto debemos de consumir de proteínas. Recordar siempre que esto es a grosso modo, ¿verdad? Es recomendable mejor que se visite un nutricionista que pueda validar, ¿verdad? La cantidad de proteínas que debemos de consumir al día. Pero si no podemos, entonces esta es una manera aceptable para poder consumir o para poder medir la cantidad de proteínas que debemos de consumir en el día a día. Muy bien. Necesitamos primero poder tener a mano el peso que nosotros tenemos, ¿verdad? Medirnos en una balanza, puede ser este dato en libra o en kilogramo. En cualquiera de los dos casos, pues hay un número por el cual vamos a multiplicar para poder medir esta cantidad de proteínas que necesitamos consumir al día. Recordar que la carne magra es, pues al final, todo aquello, ¿verdad?, que no es grasa, es decir, básicamente la parte, el músculo, vamos a decirlo así. Entonces, toda esta parte es la carne magra, lo que no es la grasa. Entonces, hay que recordar eso para un detalle más adelante. Entonces, una vez tengamos pues nuestro dato, cuánto pesamos, vamos a multiplicar, si conocemos el dato en libra, por 0.7. El dato de nuestro peso en libra por 0.7. Ahora, si sabemos nuestro dato en kilogramo, no lo podemos pasar de libra a kilogramo, de kilogramo a libra. Pero si lo sabemos en kilogramo, lo vamos a multiplicar por 1.5. Vamos a suponer una persona que pesa alrededor de 140 libras. Esta persona lo multiplica por 0.7 y le va a dar un alrededor de 100 gramos diarios de proteína que debe de consumir. También otro lo podemos sacar en kilogramos, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, vamos a decirlo que pesa unos 220 kilogramos, lo multiplica por 1.5 y le va a dar un alrededor de 150 gramos de proteína, que será lo que va a consumir diario. Ahora, eso es fácil, en teoría, poder sacar cuánto debemos de consumir gramos de proteína. Pero al momento de medir cuánto estamos consumiendo en las porciones, es la parte más detallada. ¿Por qué? Para eso necesitamos contener o tener una tabla de alguna revista validada o científica que nos dé el apartado nutricional de cada uno de los alimentos que consumimos. Es decir, vea, un huevo puede contener más 4 claras 20 gramos de proteína. Es decir, usted eso lo puede consumir en el desayuno. 4 onzas de carne viene a ser una representación de 25 a 30 gramos de proteína. Eso en el almuerzo. Entonces, vea, ya tenemos la mitad. Y en la cena usted puede consumir lo que es lácteos y lo que es alguna bebida proteínica, leche, ¿verdad? Y con eso usted puede acumular más de 100 gramos de proteína. El problema es cuando no nos damos cuenta cuánto estamos consumiendo y superamos esa marca. Comemos más carne, comemos más huevos, comemos más lácteos, ¿verdad? Y comemos más alimentos, ¿verdad? Como cacahuate, ¿verdad? Que contienen proteína y superamos la marca de los 100 gramos. Entonces, es muy importante saber cuánto debemos de consumir y medir cuánto estamos consumiendo con una tabla validada.
Más adelante vamos a seguir observando lo que es los alimentos. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hablarles, bueno, les voy a hablar de 5 platillos que contienen proteínas y que son esenciales para lo que es la alimentación de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Bueno, primeramente encontramos que son mejillones. Los mejillones son un tipo de alimento muy importante. Casi no se utiliza en la dieta, bueno, que nosotros mismos utilizamos, ¿verdad? En nuestro país, pero es importante que sepamos qué es eso, ¿verdad? Es un tipo de alimento que nos ayuda, ¿verdad? A fortalecernos, ya que tiene vitamina B12 y también, pues, es muy buena. Es altamente proteínica. También encontramos otro alimento que tampoco no lo consumimos mucho, que es lo que es la quinoa. La quinoa es buena para la masa muscular. De igual forma también contiene bastante proteína y es buena reguladora de grasas. Para estas personas que de repente sienten que son un poquito extensos en lo que es su masa muscular, ¿verdad? Ahora, también encontramos otros 3 tipos de alimentos que así la encontramos en nuestras casas. Regularmente es parte de nuestra dieta alimenticia diariamente. Primera que voy a mostrarles ahorita, miren, la avena. Este alimento, pues, es importante. No sé si ustedes lo han seguido. Cuando nosotros comemos un poco de avena o tomamos un poco de avena en un vaso, sentimos una sensación de que estamos llenos. Esa sensación que estamos llenos se debe a que está lleno de fibra y pues eso hace que nuestro metabolismo lo absorba rápidamente, haciéndonos creer, ¿verdad? O pensar que ya estamos llenos. Pero aparte de ser un alimento que nos llena, también está altamente llena de proteínas e incluso también es hasta medicinal. Ahora encontramos también otro alimento que es muy bueno. Miren lo que tenemos acá, son los huevos. Ahora, los huevos siempre han tenido un poquito de controversia en el aspecto que la gente dice están llenos de lo que son colesterol. Y sí, tienen colesterol, pero aparte de tener colesterol, es el alimento en nuestra canasta básica que contiene más proteínas que todas. O sea, no hay alimento que contenga más proteínas que los huevos. Ahora, en lo que es 100 gramos de clara de huevo encontramos hasta 12 gramos de proteína. Y pues en un huevo estándar o promedio encontramos hasta 6,3 gramos de proteína. Esto no tiene que faltar en nuestra alimentación. Es muy importante lo que son los huevos. Otro alimento que es importante que nosotros consumamos es lo que es la pechuga de pollo. Aquí la podemos encontrar. Observa, pechuga de pollo. Ahora, la pechuga de pollo es importante que la utilicemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da la pechuga de pollo? La pechuga de pollo es altamente, tiene bastante lo que es proteínas para nuestro cuerpo, que nos puede funcionar, nos puede servir. Aparte de eso, pues la pechuga de pollo nos produce una sensación satisfactoria, ya que a la mayoría de las personas pues les encanta comer lo que es estos tipos de carne. Contiene otros tipos de vitaminas, contiene bastantes macroproteínas. Es un alimento muy importante. Aparte que es una carne blanca que la tenemos que consumir. Lo más recomendable, como lo había explicado anteriormente, es que la consumamos asado y no frito o guisado, ya que eso hace que lo que son los enlaces de la proteína no se deshagan y eso altere lo que es la alimentación, las vitaminas que nosotros queremos obtener de ellas. Entonces, muchas gracias. Pasamos con nuestro siguiente compañero que nos seguirá exponiendo acerca de otros tipos de platos y más información acerca de las proteínas. Para continuar con esta feria gastronómica, quiero presentarles unos alimentos que contienen proteína, ¿verdad? Unos más que otros, pero son alimentos que contienen proteína. Entonces, para comenzar, quiero presentarles pues, este producto lácteo, la leche.
¿verdad? Es un alimento que contiene proteína, ¿verdad? Lo podemos consumir así, a veces lo podemos consumir en cereales y probablemente este no es de los mejores, pero es un alimento que sí, en verdad contiene proteína. Pues un litro de este puede llegar a contener de 8 a 10 gramos de proteína. Entonces es un alimento proteínico. También quiero presentarles otro producto lácteo, como lo es el queso. En este caso les estoy presentando una presentación de queso duro o queso para rallar. No sé cómo se conocerá en otras partes, aquí lo estoy presentando como lo conocemos en la ceiba, queso duro o queso para rallar. Entonces es un alimento que 100 gramos de esto, pues contienen unos 23 a 25 a 30 gramos de proteína. Entonces es un alimento pues bueno en proteína. Quiero presentarle también otro alimento como es una carne roja, ¿verdad? Tenemos aquí, está decorada con piña, no se preocupe, aquí queremos hacer énfasis solo a la carne. Es la carne de res, es una carne roja, ¿verdad? Que contiene proteína. Esta carne la podemos consumir en una sopa, ¿verdad? Podemos consumir en varias presentaciones, pero vamos a estar consumiendo lo que es proteína. Aquí la tenemos en presentación cruda, ¿verdad? O carne magra, como se le conoce también, ya que lo que les decía anteriormente, la carne entre más se va cociendo, ¿verdad? Va perdiendo su valor proteínico. Entonces, la carne entre más cruda o más magra, ¿verdad? Esta menos grasa tiene, entonces más valor proteínico presenta la misma. Entonces, es una carne muy buena en proteína, ¿verdad? 85 gramos de esta nos puede presentar una cantidad de 25 gramos de proteína. Entonces es una carne, ¿verdad? Que contiene proteína. También mencionarles otros alimentos que contienen proteína, como lo es el salmón, ¿verdad? El salmón, como sabemos, es un tipo de pez, ¿verdad? Que contiene también proteína. Podemos consumir su carne y es un alimento que contiene diferentes beneficios, ¿verdad? Pero entre ellos, específicamente hablando de la proteína, que presenta que 85 gramos de salmón nos puede ofrecer 19 gramos de proteína. Entonces, es un muy buen alimento. También les quiero presentar lo que es las lentejas. Quiero presentarles las lentejas. Bien, las lentejas son legumbres, ¿verdad? Deliciosas. Quiero decir algo muy importante. Estas contienen hierro, cobre, magnesio, ¿verdad? Y son altas en proteína. Vea que el 27% de sus calorías son proteínas. Un muy buen alimento. Es un muy buen alimento que podemos consumir para obtener proteínas. Entonces, es un muy buen alimento para que podamos consumir y obtener las proteínas que necesitamos. También quiero presentarle la soja. La soja es un muy buen alimento, ¿verdad? Una fuente vegetal, ¿verdad? Y contiene, y vea, la mayor parte de sus aminoácidos son esenciales. Entonces es muy bueno eso. Ya sabemos que las proteínas se componen de más de 10.000 aminoácidos. Entonces es un muy buen indicio de contenido proteínico. Vamos a decir que 100 gramos de este alimento contiene 15.7 gramos de proteína. Es preferible consumirlo con leche o con cereales.
Hola, ahora comenzaremos a enseñarles algunos alimentos que son ricos en proteínas, en el cual tenemos lo que es el pescado. Como lo podemos observar en la imagen, uno se pregunta, pero qué tantas proteínas tendrá el pescado y qué tanto nos puede ayudar a nosotros? Pues el pescado tiene un contenido de proteico del 18 al 20%. Este es uno de los más ricos en proteínas, en el cual también encontramos que es el bacalao, dentro de lo que se deriva de la familia del pescado, con 21 gramos por cada 100. Entonces, podemos observar qué tan rico puede ser este alimento en proteínas y que nos puede ayudar a nuestro cuerpo. Como segundo alimento tenemos lo que es el muslo del pollo o las piernas de pollo, que esto lo comemos a diario y uno ni tan siquiera se daba cuenta que esto nos ayudaba bastante a nosotros. Incluso alguna gente dice que esto puede causar enfermedades en nuestro cuerpo, pero esto nos ayuda a nosotros en lo que es en las proteínas. Más incluso cuando se cocina con lo que es con el pellejito que vemos en la pierna, esto ayuda más todavía en proteínas. ¿Qué nos dice? Pues esta parte del pollo también aporta 109 calorías por muslo, por cada muslo, a 209 calorías por cada 100 gramos. El 53% de las calorías proviene de las proteínas, mientras que el 47% de la grasa. Ahora sí, con estos datos, creo que a diario vamos a comer lo que es pierna de pollo. Como último alimento rico en proteínas, tenemos el cereal, que el cereal lo consumimos a diario, en la mañana siempre. Siempre los doctores nos recomiendan que tenemos que consumir lo que es cereal. Bueno, pues este rico en proteínas, los cereales contienen lo que es entre 8% a 12% de proteínas. Nos ayuda a nuestro cuerpo a mantenernos saludables. Por eso debemos de consumir estos tres tipos de alimentos que nos van a ayudar a nosotros y son ricos en proteínas. Seguir hablando de alimentos ricos en proteínas o alimentos proteínicos, entonces voy a presentar lo que son las almendras. Las almendras, además de ser ricas en proteínas, incluyen numerosos nutrientes, como ser fibra, vitamina E y magnesio. En 28 gramos de estas almendras encontramos 6 gramos de proteínas y de estos 161 calorías. También, si es un poco difícil acceder a lo que son las almendras, también podemos consumir otros frutos secos, como estos que están acá, que también nos aportan proteína, entre los cuales tenemos lo que es la semita de marañón, hay pasas, hay manís y otros frutos secos que podamos conseguir. También está el yogur griego. Casi el 50% de las calorías del yogur griego son de proteínas. Este alimento contiene bastante grasa, por lo tanto, si se puede recurrir a lo que es la versión light de este, entonces sería mucho mejor. Es la mejor opción. El yogur griego es bueno para aumentar masa muscular y a la vez acelera el metabolismo basal para quemar grasa cuando uno descansa. También es rico en vitamina D y calcio. En este caso, yo no pude conseguir yogur griego, pero está esta otra opción que es el yogur natural, que este no tiene ni azúcar añadida ni nada. Entonces, el yogur griego se puede conseguir en esta misma marca Yoplait. Y este yogur natural, que puede ser un buen reemplazante, por así decirlo, del yogur griego, justamente en esta presentación que tenemos 125 gramos de este yogur, entonces encontramos 6 gramos de proteína, que es el 12%, encontramos el 20% en calcio y el 4.2%, o sea, 84 kilocalorías, que esta es la energía que nos aporta justamente en esta presentación. Entonces, la idea original es consumir yogur griego, pero si no se puede consumir ese, entonces este es un buen suplemento para reemplazar el yogur griego. Vamos a seguir hablando de los garbanzos. Los garbanzos son una de las legumbres más saludables y completas nutricionalmente hablando. Acá están los garbanzos. Esta es su presentación. Contienen 19 gramos de proteína por cada 100 gramos. Se puede comer en ensaladas o en clásicos pucheros y guisados. O si desean pueden comerlo así nomás en su presentación.
Otro alimento proteico muy popular entre ciertas personas es el atún. Este puede ser consumido en lata o cocinado. Esta es la versión cocinada que yo he preparado. Este es un pescado con bajo contenido en grasa. Sin embargo, contiene ácidos grasos y omega 3. En 100 gramos de este atún podemos encontrar 25 gramos de proteínas. Y para terminar, entonces les voy a presentar lo que es la carne magra de cerdo. ¿Por qué se dice carne magra de cerdo? Pues porque esta debe ser sin hueso y sin lo que le decimos como gordito o la parte donde está la grasa de esta misma, simplemente la carne sola. Entonces, esta suele ser bastante grasa saturada, es decir, que tiene grasa no saludable. Por ello, una buena alternativa es consumir carne magra de cerdo, porque como cualquier carne, esta es rica en proteínas. Esta es la presentación. Como todas las carnes que hemos estado presentando en nuestro grupo, no está cocinada. ¿Por qué? Porque en esta presentación, tal y como está así, es donde tienen sus mayores valores proteicos. Mientras más se cocine esta carne, mientras más se ponga en cocción, entonces va perdiendo su valor proteico. Entonces, el 20% de las calorías de esta carne son proteínas. Además, este tipo de carne es rica en vitamina B1 y en vitamina B3. De los cacahuates o que también nosotros conocemos como el maní. Estos son un snack ideal con un gran contenido de proteínas, pero además son ricos en fibra o magnesio. Muchos estudios sugieren que es un alimento óptimo para perder grasa, y esto se debe a que poseen una gran cantidad de grasas monoinsaturadas, lo que también conocemos como grasas buenas. También es posible beneficiarse de este alimento consumiendo manteca de cacahuate o mantequilla de maní o mantequilla de cacahuate, como la podemos encontrar también. Y es justo esta que está aquí. En lo personal, yo pensaba que esto era algo muy malo y que no debíamos consumir con regularidad. Pero resulta que esta puede ser igual de nutritiva que consumir los manís normal, sin procesar y sin nada. Tienen un 16% de sus calorías en proteínas. Esto quiere decir que en 28 gramos del producto tendríamos 159 calorías y 7 gramos de estas serían proteínas. También tenemos que tener en cuenta en que estos valores nutricionales son a la mantequilla de maní que no contiene sal. En el caso de que contenga sal, entonces ya estaríamos hablando de valores con un cierto porcentaje con sodio y eso, entonces sus valores nutricionales variarían un poco. Okay. También la crema de maní, a pesar de ser una fuente muy importante de nutrientes, contiene niacina y ácido fólico, que estas son dos vitaminas involucradas en la conversión de alimentos a energía. Asimismo, esta también es una fuente importante de vitamina E, de potasio, magnesio y zinc, que son compuestos que especialmente los atletas deben de consumir, de tener en su dieta diaria. Así que podemos dar por sentado que consumir mantequilla de maní en realidad no es muy malo. También unos estudios arrojan de que las personas que consumen bastantes nueces y mantequilla de maní son menos propensas incluso a padecer de diabetes tipo 2. Sin embargo, no significa que si estás consumiendo bastante de esa mantequilla de maní vas a tener inmunidad a estas enfermedades o algo así. Simplemente podemos decir que no están asociadas con esta enfermedad y que puede ser un poco más saludable si consumes esto. Obviamente todo moderado, dependiendo de los requerimientos proteínicos que nuestro cuerpo necesite. Han sido algunos alimentos que contienen proteína y esperamos que hayamos comprendido y haya sido muy enriquecedor este espacio. Muchas gracias.